hoy por la mañana en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, tomó la palabra el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, el director Zoé Robledo, quien informó que han identificado que 1 de cada 2 niños en México tienen un peso que está fuera de rango, es decir, tienen sobrepeso, obesidad o en algunos casos también desnutrición. Están fuera del rango del peso pues, que deberían de tener para su edad, para su estatura. El titular del IMSS explicó que según el tamizaje nacional que llevaron a cabo entre el 12 de marzo y el 11 de julio de este mismo año, encontraron que 13.5% de las niñas y niños de todo el país tienen un peso bajo, en el caso de la desnutrición, 18.3% tienen obesidad y 18.5% padecen sobrepeso. En este estudio, señaló Zoé Robledo, fueron valorados 3.940.602 niños y niñas y casi el 50% obtuvo un peso estable. Pero la otra mitad son estos porcentajes que ya le decía, con niñas y niños con poco peso, con peso bajo, otros con obesidad y otros con sobrepeso. Y en ese sentido, pues también señaló que los niños varones fueron los que mayores casos de sobrepeso presentaron, sobrepeso y obesidad, a comparación de las niñas. Y justo estas cifras fueron reveladas por el IMSS a nivel nacional, pero Zoé Robledo también habló particularmente de la cifra de sobrepeso y obesidad infantil por estados de la República. Hicieron ahí un conteo, estaban hablando de este programa Vida Saludable, este programa que hace unos cuantos meses dio mucho de qué hablar porque fue justo por el que dejaron de vender comida chatarra en las escuelas, toda esta implementación de estilos de vida saludables en las escuelas públicas, sobre todo, principalmente en las primarias, y parte de esto es el análisis y el estudio que presentaron el día de hoy. Hablaron de las cifras por grado educacional, por grado de estudios a nivel primaria, por género, hombres y mujeres, pero revelaron las cifras también por estados de la República. Y aquí es donde para nosotros, al menos, viene la cuestión más preocupante, porque los tres primeros lugares los ocupan los 3 estados de la península de Yucatán. Nuestro estado, el estado de Yucatán, es el tercer lugar con los índices más altos de obesidad y de sobrepeso infantil, pero arribita de nosotros están Quintana Roo y el estado de Campeche. Así que los 3 primeros lugares nos los estamos llevando en la península de Yucatán. Por supuesto, esto es una señal de alerta, es una señal de alarma de que algo estamos haciendo para que los 3 estados de la península sean los estados que más índices de obesidad y de sobrepeso infantil tienen. Campeche lidera la lista nacional con el 56% de las niñas y niños de primaria con sobrepeso y obesidad infantil. Estamos hablando que más de la mitad de la población infantil en el estado de Campeche, el 56%, tienen sobrepeso u obesidad. Seguido está el estado de Quintana Roo con el 52% y Yucatán en tercer lugar con el 51%. De todas formas, sigue siendo más de la mitad aquí en el estado de Yucatán las niñas y niños que tienen sobrepeso y obesidad. Ante esto, el titular del IMSS defendió la estrategia para eliminar la comida chatarra en las escuelas y dijo que se espera durante este gobierno un descenso en estas cifras. Vamos a escuchar a Zoé Robledo. ¿Cuáles son los primeros resultados? Ya se ha mencionado. 1 de cada 2 niños tiene un peso fuera de rango. ¿Qué significa esto? Que tenemos a 18.5 niñas y niños del primer grupo de casi 4 millones con temas de sobrepeso. Pero lo más preocupante son los 18.3 que tienen un tema de obesidad. Esto se hace con los indicadores internacionales. Hicimos un primer ejercicio, todavía con los datos que se tiene por estados, para identificar si había algún estado donde tengamos que poner mayor énfasis para los temas de alimentación. Y hay un primer dato curioso que es la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y también Tabasco presentan los porcentajes más altos, después estados como Baja California Sur, Baja California, Sonora.
Ahí escuchábamos al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a Zoé Robledo, justo con esta cifra, como ya decía Fernanda, algo que tiene que llamar la atención aquí en la península de Yucatán, claro, a nosotros en particular aquí en el estado de Yucatán, a las autoridades de salud, a las autoridades educativas, a padres y madres de familia, porque estamos hablando de que el 51% de niñas y niños en educación primaria del estado de Yucatán padecen obesidad o sobrepeso, y pues eso nos colocó en el tercer lugar nacional en este estudio que levantó el propio Instituto Mexicano del Seguro Social entre los meses de marzo y julio pasado.